buenos días en esta mañana. Vamos saludando a las personas que nos vamos conectando. Mi hermana Marcela, buenos días. Vamos a dar unos minuticos para que se vayan conectando las demás personas. En esta hermosa mañana, una mañana no se define hermosa si está siendo solo o no. Una mañana se define hermosa por cuánto es importante para ti y para mí el despertar. Por eso hoy, aunque vemos el cielo que está opaco, quizás tiene cara de llover, como decimos, pero sigue siendo una mañana hermosa para nosotros en el Señor. Amén. Dorita, buenos días. Hermano Edwin, buenos días. Espero todos se encuentren muy bien y en bendición en esta mañana. Para tu esposita, para tu bebé y para tu familia. Mi hermana Gladys, buenos días. Mi hermano Juan Carlos, muy buenos días. Y vuelvo y repito en esta hermosa mañana. Hemos aprendido en el Señor que aunque los días sean grises, Él está con nosotros. Él nos acompaña en los días grises. Y hoy vamos a hablar un poco de esto y darnos cuenta cómo en los días grises el Señor también los hace hermosos. Mi hermana Janet Rodríguez, mi pastora Marta, muy buenos días. ¿Quién más está por ahí? Marta Guevara, mi suegrita. Hermana Gladys. Bueno, y estaba preparando la palabra para esta mañana. Mi hermana Marisabel González, muy buenos días. Y el Señor me daba una palabra que curiosamente la pude relacionar con la situación que estamos viviendo hoy en día. Y quiero compartirles con ustedes lo maravilloso de Dios, cómo Él ha hablado a mi vida. Y esta palabra se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Buenos días, mi hermanita Margarita Zamudio. Así que voy a dar un segundito. Si tú tienes tu Biblia ahí, rápidamente vamos a buscar Mateo 8, 23 al 27, porque me gustaría que fueras leyendo conmigo y hallándole sentido a lo que vamos a ir leyendo. El libro de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Hermana Betty Rodríguez, muy buenos días. Y vemos un título y es una historia que quizás hemos leído muchas veces, como muchas otras. Y hoy el Señor tiene un significado especial para ella. Y dice: Jesús calma la tempestad. Y dice el versículo 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El 24: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El 27 dice: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Marcela Cárdenas, muy buenos días. Y entonces vemos en esta historia que ya conocemos quizás, y vamos a relacionarla un poco a nuestra vida actual, donde dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y vamos a recordar los tiempos cuando el mar estaba quizás tranquilo, cuando estábamos en nuestra iglesia, cuando conocimos de Dios y estaba allí Jesús en la barca y nosotros decidimos seguirle. ¿Cuántos recuerdan esos instantes, esos momentos hermosos para nosotros? Los momentos cuando partimos en la barca y estaba allí Jesús con nosotros. Son momentos hermosos, son momentos muy bellos, donde
dice el versículo 23, Él estaba en la barca y nosotros, discípulos de Jesús, le seguimos. Hermosos estos momentos, hermosos de estar en la iglesia, en nuestra congregación, con nuestros hermanos, íbamos en la barca con Jesús. Qué hermoso cuadro, ¿verdad? Es un cuadro muy bello donde nos damos cuenta que extrañamos esos momentos. Pero el versículo 24 dice algo más que agregar. Dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y una vez más, trayéndolo a nuestro tiempo, veníamos normal en nuestra iglesia. Teníamos planificado un año entero, como quizás aquí Jesús y sus discípulos tenían planificado simplemente cruzar allí por las aguas de un destino a otro, de un lado a otro, normal. Así veníamos nosotros, teníamos nuestro año planificado y veníamos en la barca y pensábamos que iba a ser un trayecto tranquilo, pero de repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y aquí nosotros, cuando estábamos tranquilos, se levantó una pandemia tan grande que las olas cubrían la barca, que no nos permitía ver. Y encontré algo que es tremendo y dice, como un barco en las aguas turbulentas, es fácil alejarse de Dios si uno no está anclado en la verdad de la palabra. Y esto es lo que pudimos ver, que cuando las olas se levantan y el agua se remece y como estamos en la barca, es muy fácil que las aguas nos separen de nuestro propósito, nos separen de nuestro destino. Como este barco en aguas turbulentas, así de fácil es alejarse de Dios. Y lamentablemente nos damos cuenta que cuando en nuestra congregación y las aguas eran tranquilas, eran muchas las personas que escuchaban el mensaje de Dios. Pero cuando vinieron y se levantaron estas aguas, quizás no sé si soy el único que le pasa, que posiblemente no es así, pero dejamos de ver a muchos de nuestros hermanos. Dejamos de ver a muchos de los que se congregaban en la iglesia. Dejamos de saber de muchos. Quizás habían muchos de los que estaban pendientes de nosotros en la iglesia y dejaron de hacerlo ahorita en estos tiempos. Y lamentablemente es una realidad que cuando vienen las fuertes olas y golpean la barca, alguien grita, abandonen la nave, como en las películas que vemos, y muchos se lanzan, se bajan de esta barca. Y este COVID causó esto. Este COVID, que es una gran ola, una gran tempestad, una gran ventisca que vino a enseñarnos algo nuevo. Pero muchos quizás no pudieron esperar a esta enseñanza, sino sencillamente se bajaron, buscando salvaciones que el mundo nos está ofreciendo, cuando la salvación está escrita aquí en su palabra, hace muchos años atrás. Pero hay algo que olvidábamos y decía que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nos damos cuenta que mientras muchos de nosotros quizás nos angustiamos, queremos correr, nos ponemos nerviosos, vemos que esta ola tan grande nos está remeciendo, pero nos damos cuenta que cuando habíamos entrado en la barca estaba Jesús y él estaba durmiendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo él? ¿Por qué? Porque lo acabo de decir, un barco en aguas turbulentas no es fácil alejarnos de Dios. Pero si uno está anclado en la verdad de la palabra, ¿quién nos va a apartar de Dios? Y esto es lo que pasaba con nuestro hermoso Jesús. Él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él estaba anclado en la verdad que es la palabra. Es más, él es la palabra hecho hombre, el verbo hecho carne. Entonces, ¿qué más anclado estaba siendo él mismo la palabra? Y esto es una enseñanza que nos trae el Señor, hermosa enseñanza. Y dice el 25, y vinieron los discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos.
Y esto es lo que hemos hecho nosotros. Y no está mal. El Señor trae una enseñanza con esto, pero no está mal decirle: Señor, sálvanos, que estamos pereciendo. Señor, tenemos miedo porque estas olas están azotando nuestra barca y quizás nuestra fe no está tan fuerte. Y le decimos: Señor, necesitamos de ti, necesitamos que tú te despiertes, necesitamos darnos cuenta que estás con nosotros. Y el Señor está allí. Y quizás nos damos cuenta: Señor, necesito que venga tu auxilio a mi vida. ¿No te das cuenta que mi madre ya pereció? ¿No te das cuenta que los vecinos se están contagiando? En mi caso le puedo decir: Señor, ¿no te das cuenta que mis compañeros de trabajo ya han dado positivo? Y de los cuales éramos varios, solo podemos estar 3 trabajando porque tu gracia está sobre nosotros. Señor, sálvanos que perecemos. En el caso de mi hermano Edwin, puede decirle: Señor, ¿no te das cuenta de la angustia que he pasado porque las olas golpean fuerte? ¿No ves la situación de mi esposa y de mi hija? Señor, sálvanos que perecemos. Y esto está bien porque las olas generan un tiempo o en que nos apartamos del Señor o entramos en un tiempo de clamor a decirle: Señor, realmente necesitamos de ti. Porque aún no sabemos cómo funcionan estas olas, estos vientos. Y necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu paz. Señor, sálvanos que perecemos. Y ahorita con todas estas medidas que está tomando el gobierno, de enviarnos ya a todos a las calles, de abrir los vuelos internacionales y llenar los aviones, de mandar los niños, esta mañana estaba escuchando que van a mandar los niños a los colegios, a los jardines, y esto nos llena de temor. Y nuestras iglesias continúan cerradas. ¿Por qué pasa esto? Porque el Señor tiene un propósito en todo esto. Porque aún nos falta clamar más. Antes de podernos reunir, avivar nuestra fe, crecer nosotros individualmente y como familia. Y poderle decir: Señor, perdón. Poderle decir una vez más: Señor, necesitamos de ti. Tu país necesita de ti, Colombia necesita de ti. Todas estas personas que quizás no te conocen y les dan vía libre para salir a los centros comerciales y se van sin cuidado alguno a aglomerarse allí, necesitamos que nos protejas, Señor. Todas estas personas que están dando vía libre para abrir los vuelos y tienen la facilidad de irse, pero no se dan cuenta que la situación no es segura, protégelos, Señor. Nuestros niños que ya los van a mandar a los colegios, a los jardines. Imagínate, Dios, si no sabemos cuidarnos nosotros como adultos, ¿qué va a pasar con nuestros niños, Señor? Apiádate, Señor, de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, Dios. Y es aquí donde le decimos: Señor, sálvanos que perecemos. Y el 26 dice algo un poco fuerte, dice: el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y en parte esto es una palabra que el Señor nos da a nosotros. ¿Por qué tememos, hombres de poca fe? Y esto es tremendo porque esto me incluye, porque muchas veces le digo: Señor, tengo miedo porque estas olas realmente están golpeando fuerte, Señor. Señor, tengo miedo porque han habido personas muy cercanas a mí que se han ido contagiando. Y tengo miedo, Señor, de yo ser el portador de ese virus hacia mi familia, hacia mis conocidos. Y el Señor me dice: ¿por qué temes, hombre de poca fe? ¿Por qué tememos si el Señor nos ha venido protegiendo? Obviamente, como lo venimos diciendo, nuestro cuidado personal, el ser prevenidos, el ser precavidos, tiene una parte muy importante en todo esto. Pero el Señor es quien está en nuestra barca. El Señor es quien está al cuidado de nosotros. Y es en este momento donde debemos volver a Él, abriendo las Escrituras y escuchando su voz.
Y quizás muchas veces estamos acostumbrados solamente a escuchar sus promesas, las palabras bonitas, pero es momento de escuchar esto, donde el Señor nos dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y es porque muchas veces olvidamos que Él está tranquilo en nuestra barca. ¿Por qué? Porque el Señor no se desespera. El Señor guarda la calma. El Señor espera a ver cómo actuamos. Y mientras estamos en casa cuidándonos, protegiéndonos, orándole al Señor individualmente y en familia, el Señor va viendo cómo nuestra fe va creciendo y nos dice, ¿por qué temen? Aumenten su fe, no sigan siendo personas de poca fe. Y aquí viene lo hermoso. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Cuando nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y le buscamos con esmero, le buscamos con pasión, le decimos, Señor, necesitamos de ti. Él viene, nos reprende, pero dice, igual yo los protejo y reprende toda situación. Reprende toda ola gigantesca, llámese como se llame. Si hay un COVID que aparentemente ahorita el contagio está disminuyendo, pero si todos nos vamos a las calles sin cuidado alguno, estos contagios van a volver a incrementarse. Y es aquí donde le decimos, Señor, y el Señor reprende. Y el Señor dice, ten fe, porque estas olas y estos vientos no van a tocarte a ti ni a tu familia. Porque son mis hijos queridos, son a los que yo cuido, son a los que yo guardo. Y más adelante dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y nosotros, ¿qué decimos? ¿Quién es este Jesús en el que hemos creído? Que inclusive este virus que atormenta a todo el mundo le obedece. ¿No es hermoso esto? Inclusive la muerte que viene a amenazarnos, ¿le obedece? Y es el Señor quien está en nuestra barca, el que tiene la autoridad de reprender a estos vientos, a estos virus, a estas enfermedades, a esta economía, a estos bajones de ánimo, a esta separación de muchos de su cuerpo. Es el Señor que tiene el poder de reprender todo esto y volver todo a la tranquilidad. A la tranquilidad con la que empezamos y con la que veníamos. Iglesia, preparémonos porque cuando nos den vía libre para volver a nuestra iglesia, vamos a volver más fortalecidos de cuando partimos en las aguas tranquilas. Quizás no seamos los mismos, o de repente el Señor nos sorprenda y seamos muchos más, porque hay mucha más necesidad de Él. Y muchas personas están esperando a que los templos sean abiertos. Y el Señor, ¿qué tal nos sorprenda con que no seamos los 300, los 400 que veníamos siendo, sino que tengamos que crecer a los 1000, a los 2000. ¿Por qué? Porque necesitamos de Él. Y cuando Él reprenda todas estas cosas, todo este virus, toda esta economía mala, marchita, todo este tiempo de no abrazarnos, de no estar juntos, todo este tiempo de no vernos, de no saber el uno del otro y poder vernos y darnos cuenta que juntos somos dinamita. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha venido preparando y nos ha hecho crecer en fe en medio de la tormenta, en medio de las olas, en medio del viento fuerte. Así que ¿por qué hay que temer? Hombres y mujeres de poca fe. Y suena fuerte, pero nos lo dice el Señor y me incluye a mí. Y es cuando decimos, realmente, ¿por qué tememos? Si el Señor es quien descansa en nuestra barca y Él es el que tiene el poder y la autoridad de pararse y reprender las olas y el viento y hacernos entrar en calma nuevamente. Porque Él es el que cuida de nuestra vida y de nuestras familias. Es impresionante y a mí me sorprende ver cómo a mi alrededor tantas personas se han venido contagiando. Personas que quiero y que estimo mucho, que han ido mucho
los ha afectado mucho, inclusive mis amigos. Hay un amigo que fue a cuidados intensivos, hay otros que veo que la pasan muy suave, pero veo como el Señor me guarda, porque a mi puerta no ha llegado toda esta situación, porque Él es quien descansa en mi barca, Él es quien descansa en tu barca. Él es quien descansa en nuestra barca, porque quiero recordarles, iglesia, que no vamos en barcas separadas, sino que un día partimos en una misma barca con el Señor Jesús, porque somos sus discípulos. Así que esta es otra palabra de parte del Señor. Si quizás te has sentido solo, quizás te has sentido sola, porque tu líder no te llama, porque tu líder no te busca, porque tu hermano no sabes de él, recuerda que estamos en la misma barca. Y el Señor es quien se pone de pie a reprender esas olas. Estamos juntos, iglesia, en la distancia, como lo hemos dicho muchas veces, o como quizás lo dicen en la televisión, estamos juntos a la distancia. Pero los que estamos aquí y hemos permanecido y no nos hemos ido de la barca, estamos junto con nuestro Señor Jesús en ella. Y Él es quien tiene la autoridad de reprender los vientos y las olas. Y Él es quien te protege a ti y a mí. Aunque temamos, aunque sintamos miedo, aunque sintamos ganas de irnos y huir, esto es de humanos. Pero el Señor nos reprende y nos dice, deben permanecer, porque recuerden que yo estoy con ustedes. Y yo soy. ¿Qué quieres tú agregar allí? Yo soy quien te cuida, yo soy quien te protege, yo soy quien te resguarda, yo soy quien tiene control de tu salud, de tu economía, de tu familia, de tu empleo. Yo soy quien tiene cuidado de la fundación de los jóvenes, yo soy quien tiene cuidado de tus niños, de tus abuelos, de tus mujeres, de tus caballeros, de tus parejas. Yo soy. Y esto es lo que nos dice el Señor. Y en el libro de los Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 5, hay algo muy hermoso y dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y es aquí donde nos damos cuenta que aunque estemos ausentes en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y es aquí donde nos damos cuenta que estamos juntos, más juntos que nunca quizás. Más juntos que cuando estábamos allí abrazándonos, pero quizás en la tarde nos olvidábamos de nuestro hermano. Hoy estamos tan presentes que estamos más juntos que nunca. Y el Señor nos dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Y para terminar esta hermosa palabra, el Señor está con nosotros, gozándose y mirando nuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo Jesús. Y qué hermoso poder decirle más adelante a nuestros hijos, a nuestros nietos en un futuro, decirles, hubo allí un año, un 2020, el año de la visión perfecta del Señor, donde vinieron grandes olas, donde vinieron fuertes vientos, pero donde pudimos permanecer en Él. Y cuando pasó todo esto, el Señor nos dijo que estaba orgulloso de nosotros, gozándose como miraba nuestro buen orden y miraba cómo estaba nuestra firmeza en Cristo Jesús. Iglesia, no hay tormenta que dure 100 años. No hay virus que logre atormentarnos por toda la vida. Es más, no hay virus que nos atormente un año entero. Cuando quizás viene lo peor, es cuando nos damos cuenta que tomamos una decisión y fue ir en la barca con Jesús. Y hoy nos damos cuenta que Jesús continúa en nuestra barca. Quizás nosotros bajemos, pero Él no lo hace. Y luego nos dice orgulloso, yo he estado gozoso viendo cómo permanecen firmes en mí, en mi barca,
en la decisión que tomamos un día, que no fue la incorrecta. La decisión de seguirle a Jesús fue quizás la más acertada que hayamos tomado en nuestra vida. Y hoy el Señor nos respalda con su presencia, nos respalda con sus hechos, nos respalda con sus actos, nos respalda porque Él es quien todo lo puede. Amada iglesia, esta es la palabra que tenía el Señor para nosotros en esta mañana y espero sea de bendición para cada una de sus vidas. Ahora vamos a tomarnos unos minutos para orar. Y para decirle al Señor y agradecerle, porque los tiempos en Él son perfectos. Porque cuando las olas más fuertes golpean y el viento es más furibundo, es cuando nos acercamos a Él buscándole avivados, tal vez temerosos, pero le buscamos intensamente. Y le decimos: Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Dios, que te pongas en pie en nuestras vidas y reprendas las aguas y el viento, porque sentimos que perecemos, Dios. Es allí cuando el Señor Jesús viene a nuestro auxilio. Es allí cuando Él viene y nos recuerda que desde el inicio, desde el primer momento, Él ha estado con nosotros. Él no está ausente en nuestras vidas. Él no es un Dios ausente. Al contrario, es un Dios que está presente. Quizás guarda silencio, pero nos damos cuenta que es porque está descansando o está esperando cómo tú y yo actuamos en cada situación. Pero cuando el Señor se da cuenta que aunque con temor, aunque con dudas, aunque con una u otra cosa, el Señor se da cuenta que no bajamos de su barca. Y Él nos dice que Él está gozoso, viendo cómo permanecemos en Él. Amada iglesia, Dios les bendiga grandemente en este hermoso martes. Que como les dije al principio, el hecho de que el sol no esté a su máximo brillar y hayan nubes grises, no quiere decir que sea un mal día. Es un día hermoso de parte del Señor, donde nos va a enseñar que es bueno caminar con el abrigo del sol, pero también necesitamos el abrigo de nuestro Señor en los días grises. Dios les bendiga grandemente en este día y recuerden, Jesús siempre ha estado en nuestra barca. Dios siempre está en nuestra barca. Y aunque creamos estar solos, todos estamos unidos como iglesia, como congregación. Tal vez no presentes porque la situación no lo impiden, pero sí en espíritu sé y confío que estamos orando e intercediendo los unos por los otros. Y nos damos cuenta porque en nuestro diario vivir pasan cosas tan espectaculares de parte de Dios, que son cosas que solo nuestra fe y una iglesia unida en oración lo pueden lograr. Iglesia, Dios les bendiga grandemente y sigan disfrutando de este hermoso día en la compañía de nuestro buen y hermoso Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.